Hola, me llamo Daniel Harley, tengo 33 años, soy ingeniero de software y vivo en un pueblito de Oregón, donde las colinas verdes rodean los caminos y todos se conocen. Aquí todos saben si alguien compró coche nuevo o si dejó abierta la puerta de atrás. La verdad, no soy muy fan de contar mi vida, pero si estás leyendo esto, seguro tienes curiosidad de por qué estoy aquí, escribiendo esto en la noche, con el viento sonando por la ventana y haciéndome recordar tiempos pasados. Tiempos cuando mi familia, o más bien, mi hermanita Lena y yo, teníamos todo. Este lugar se llama Oud River, y es tan pequeño que puedes caminar de un lado al otro en menos de una hora. Pero tiene un encanto especial, como si el tiempo se hubiera quedado congelado entre los manzanos y los ríos brillando con el sol. Vivo en un depa pequeño en el segundo piso, con un balcón que da al río Columbia. No es muy grande, pero tengo lo necesario, un escritorio lleno de papeles y mi compu, un sillón viejo que compré en el tianguis, y una repisa llena de manuales y novelas que nunca acabé de leer. Mi vida, si la tuviera que describir, sería como una rutina diaria: despertarme, hacer café, programar, tener juntas en línea con mi equipo en Portland y, al final del día, ver una peli o perderme en redes sociales. Sencilla. Pero me gustaba. O eso pensaba, hasta que todo cambió. Crecí en una familia que, desde fuera, se veía perfecta. Mis papás, Richard y Eleanor Harley, eran muy respetados en el pueblo. Mi papá era contador, siempre bien vestido y con voz fuerte. Mi mamá era maestra de literatura en la prepa y daba clases bien intensas sobre Shakespeare y Hemingway. Pero en la casa era muy estricta. Siempre decía que lo más importante era el honor de la familia. No eran papás cariñosos. Nunca nos decían te quiero, porque según ellos, eso era cursi y no hacía falta. En nuestra casa, el amor se mostraba con reglas: cenar juntos a la misma hora, hacer la tarea sin fallar, y nunca darle razones a los vecinos para hablar mal de nosotros. Y sobre todo, nunca avergonzar a la familia Harley. Como yo era el hijo mayor, me tocó cargar con todas esas expectativas. Desde chico aprendí a portarme bien, sacar buenas calificaciones, jugar fútbol en la prepa, graduarme como ingeniero y conseguir un trabajo estable. No era el más brillante, pero sí era bien aplicado. Sabía cómo hacer sentir orgullosos a mis papás. Pero quien de verdad tenía mi corazón en esa casa no eran ellos, era Lena, mi hermana menor. Lena es 5 años menor que yo. Todavía me acuerdo del día que mi mamá la trajo del hospital. Era tan chiquita, con esos ojotes redondos y su cabello güerito como el oro. Me quedé parado en la esquina de la sala viendo a mis papás sonreírse entre ellos. Esa fue una de las pocas veces que los vi sonreír así. Lena creció como una brisita suave, siempre dulce y tranquila, pero también muy fuerte por dentro, algo que noté ya que fue creciendo. Siempre estaba al pendiente de todo y sabía cómo hacerme reír. Aunque mi papá me acabara de regañar por romper una ventana o por sacar una C en química, Lena siempre encontraba la manera de levantarme el ánimo. Le enseñé a andar en bici, a hacer cometas con periódico viejo, y a esconderse en el patio cuando mi mamá andaba enojada. Éramos un equipo, pasara lo que pasara. Pero nuestra familia no era tan perfecta como parecía. Cuando tenía como 15 años, empecé a darme cuenta de que algo no estaba bien. A veces, en las noches, cuando mis papás pensaban que ya estaba dormido, los escuchaba pelear. No gritaban, pero hablaban en voz baja, con un tono frío que dolía más que un grito. Una vez escuché a mi mamá decir que quería irse, que ya no aguantaba. Y a mi papá le oí contestar que no podía permitir eso, que lo hacía por el honor de Lena y mío. Yo no entendía bien qué significaba eso del honor, pero sí sabía que algo estaba mal. Una noche vi a mi mamá sola en la cocina, con una copa de vino en la mano y los ojos llorosos. No me animé a decirle nada. Solo me regresé calladito a mi cuarto. Más tarde, la oí hablando por teléfono con una amiga, diciendo que sí pensó en divorciarse, pero que se quedó por nosotros, los hijos. No sabía si eso me hacía sentir agradecido o culpable. Tal vez un poco de las dos cosas. Por suerte, Lena estaba muy chiquita para entender lo que pasaba, pero era lo bastante sensible como para sentir que algo no iba bien. Una vez, cuando tenía como 7 años, la encontré hecha bolita en su cuarto,
abrazando su muñeca favorita, y me preguntó: Daniel, ¿por qué mamá ya no sonríe? No supe qué decirle, así que solo le acaricié la cabeza y le dije: mamá solo está cansada, si te portas bien, seguro vuelve a sonreír. Ni yo me creí eso, pero era lo único que se me ocurrió decir. A pesar de todo lo feo en casa, Lena y yo buscábamos cómo hacernos felices. Teníamos nuestros secretos, como comer galletas escondidos en la cocina a medianoche o fingir que estábamos enfermos para no ir a la escuela y ver caricaturas todo el día. Una vez, cuando Lena cumplió 10 años, perdió una pulsera de plata que mamá le había regalado. Lloraba desconsolada, con miedo de que la regañaran. Me pasé el día entero buscando la dichosa pulsera por toda la casa, hasta que al fin la encontré debajo del sillón. Cuando se la di, sus ojitos se iluminaron como si hubiera salvado el mundo. Eres mi superhéroe, me dijo. Y me reí, aunque por dentro pensé, si de verdad fuera un superhéroe, me llevaría a toda mi familia a un lugar donde todos pudiéramos sonreír de verdad. Cuando me fui a la universidad, Lena tenía 13 años y ya empezaba a convertirse en una jovencita. Seguía siendo dulce, pero ya tenía sus propias ideas y sueños. Me dijo que quería ser enfermera para ayudar a la gente, porque, según ella, las personas necesitan a alguien que las cuide cuando están en sus peores momentos. Yo me sentía muy orgulloso de Lena, pero también me preocupaba. Sabía que a nuestros papás no les iba a parecer tan fácil que ella eligiera algo diferente a lo que ellos querían. Ellos esperaban que estudiara derecho o algo de negocios, algo con futuro, como decían siempre. Después de que me gradué de la universidad, decidí regresar a Oat River para estar cerca de la familia. Conseguí un buen trabajo, con un sueldo decente que me alcanzaba para vivir tranquilo y hasta ahorrar un poco. Me gustaba estar cerca de Lena, escucharla contarme sobre la escuela, sus amigos nuevos y su sueño de convertirse en enfermera. Cada fin de semana iba a cenar a casa con mis papás y con Lena. Las cenas siempre eran un poco tensas. Mi papá hablaba de su trabajo, mi mamá me preguntaba sobre planes a futuro, y yo trataba de relajar el ambiente contando anécdotas chistosas de la oficina. Lena casi no hablaba. Solo sonreía y asentía con la cabeza, pero siempre buscaba mi mirada como si dijera: tú sí me entiendes. Todo parecía estar bien, hasta que un día, Lena ya tenía 22 años y estaba en su último año de la carrera de enfermería. Me mandó un mensaje. Era corto, pero me hizo sentir un nudo en el pecho. Daniel, necesito verte. No le digas nada a mamá ni a papá. En ese momento supe que algo andaba muy mal. Lena no era de exagerar, y el tono de ese mensaje me puso la piel chinita. Le llamé de inmediato, pero no contestó. Solo me volvió a escribir por mensaje. Esta noche, en la cafetería de Maple Street. Y pues fui. Esa noche llegué a la cafetería y me senté con un café con leche que se me enfrió de tanto esperar. Las luces de la calle brillaban sobre la banqueta mojada por la lluvia de la tarde. Todo se veía borroso, como si el ambiente también estuviera nervioso. Mi corazón latía fuerte, no por el café, sino por el mensaje de Lena. No le digas a mamá ni a papá. Esa frase no dejaba de repetirse en mi cabeza como disco rayado. De pronto, sonó la campanita de la puerta y ahí entró Lena. Traía un abrigo grande, su cabello estaba recogido en alto, pero lo que más me impactó fueron sus ojos, estaban rojos, como si hubiera llorado todo el día. Se sentó frente a mí, con las manos bien apretadas entre sí y sin querer mirarme. Yo quería preguntarle qué pasaba, incluso gritarle por el susto, pero me aguanté. Conocía a Lena. Necesitaba su espacio para poder hablar. El ambiente estaba pesado. Lo único que se oía era la música suave saliendo de las bocinas y las voces lejanas de unas personas al fondo del lugar. Lena, le dije, tratando de hablar con calma. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Le pregunté. Lena se mordió el labio y empezó a parpadear muy rápido, como si estuviera aguantando las ganas de llorar. Luego levantó la mirada y, con una voz bajita que apenas se oía, dijo: Daniel, estoy embarazada. Sentí que el mundo se detuvo. Me le quedé viendo, esperando que de repente se riera y dijera: es broma, no te creas. Pero no. Sus ojos estaban llenos de lágrimas,
su boca apretada, y en ese momento supe que lo decía en serio. Quise decir algo, lo que fuera, pero sentía la garganta cerrada. Me quedé ahí sentado, agarrado a mi taza como si fuera lo único que me mantenía en pie, tratando de no entrar en pánico. ¿Cuánto tiempo tienes? Me alcancé a decir, con la voz entrecortada, como si hubiera corrido una maratón. Intenté verme tranquilo, pero por dentro mi cabeza era un caos. Lena, mi hermanita, la que comía galletas conmigo escondidas en las noches, me estaba diciendo que iba a ser mamá. Lena bajó la mirada, y sus manos no paraban de moverse, como si buscaran algo que no estaba ahí. Y 5 meses, dijo tan bajito que tuve que inclinarme para escucharla bien. No sé qué hacer, Daniel. Tengo miedo. 5 meses. Repetí, más fuerte de lo que quería. No soy doctor ni nada, pero sabía que 5 meses no era algo que te acabas de enterar. Lena, ¿por qué lo ocultaste tanto tiempo? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Ella levantó la cara y las lágrimas le empezaron a bajar por las mejillas. Tenía mucho miedo. Pensé que podía con todo sola, pero luego ya no pude. Jared. Su voz se quebró y se tapó la cara con las manos, mientras su cuerpo temblaba de tanto llorar. Jared. Me puse a pensar, tratando de ubicar el nombre. Claro, Jared Thompson. Lo conocí una vez cuando dejé a Lena en la universidad. Alto, güero, con una sonrisa confiada como si nada le preocupara. Estudiaba finanzas, y todo el tiempo hablaba de sus grandes planes. Pero algo en su mirada nunca me convenció. ¿Y qué onda con Jared? ¿Él ya sabe? Lena asintió con la cabeza, lento, como si cada movimiento le doliera. Se lo dije hace 2 meses. Al principio me dijo que iba a quedarse, que íbamos a arreglar todo, pero luego se desapareció. Ni mensajes, ni llamadas. Un roomie me contó que se mudó a Seattle para trabajar en una startup. Me dejó, hizo una pausa, respiró hondo y dijo: no quiere al bebé. Sentí un calor subir por todo el cuerpo, como si me hirviera la sangre. Jared, ese creído sin corazón, había dejado a Lena, mi hermana, la persona más buena que conozco. Quise levantarme en ese momento, manejar directo a Seattle, buscarlo y soltarle un buen golpe. Pero al ver a Lena ahí frente a mí, tan frágil, tan rota, entendí que eso no iba a arreglar nada. Y todo va a estar bien, vamos a calmarnos, le dije, tratando de que mi voz sonara firme, aunque las manos me temblaban. Vamos a salir de esta. No estás sola, Lena. Estoy contigo. Me acerqué y tomé su mano. Estaba helada, pero me la apretó fuerte, como si yo fuera lo único que la mantenía a flote en medio del mar. Daniel, no quiero abortar, dijo con una voz un poco más firme, aunque aún le temblaba. Sé lo que va a pensar la gente, lo que van a pensar mamá y papá, pero no puedo. Este es mi bebé. Asentí, aunque por dentro tenía la cabeza hecha un lío. No tenía idea de qué hacer, ni cómo ayudar a Lena a salir de todo esto. Pero sí sabía una cosa, no iba a dejar que pasara por esto sola. Y entonces nos vamos a quedar con el bebé, dije, como si fuera lo más natural del mundo. Pero Lena, tienes que decírselo a nuestros papás. Tienen que saberlo. Sus ojos se abrieron grandes, llenos de miedo. No, no entiendes. Me van a matar. Nunca me van a perdonar. Tú sabes cómo son. Y sí, lo sabía. Dios, lo sabía perfectamente. Nuestros papás siempre fueron duros, estrictos. Para ellos, el honor de la familia era lo más importante. Una hija embarazada sin casarse, a los 22 años, en un pueblo como Odd River donde la gente chismea más que toma café, eso no era solo un problema, era un escándalo. Una vergüenza que ellos verían como una mancha imposible de borrar. Pero también sabía que no podíamos esconderlo para siempre. Lena ya lo había ocultado 5 meses, y su panza pronto iba a decir la verdad por sí sola. Le apreté la mano, tratando de darle fuerza. Yo tampoco estaba seguro de tenerla. Y Lena, escúchame, le dije bajito, tratando de calmarla. No podemos ocultarlo toda la vida. Lo van a descubrir tarde o temprano.
Es mejor que lo escuchen de ti y no de algún vecino chismoso. Yo voy a estar contigo, ¿va? No vas a enfrentarlo sola. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas, buscando una esperanza. ¿Lo prometes? Susurró. Lo prometo, le respondí. Aunque por dentro tenía tanto miedo como ella. Podía imaginarme la cara de papá, con el ceño fruncido y esa mirada que cortaba como navaja. Y la voz de mamá, no gritando, sino diciendo cosas bajito que dolían más que cualquier grito. Pero no iba a dejar que Lena pasara por eso sola. Jamás. 2 días después, llevé a Lena al doctor. No quería que fuera sola después de todo lo que le hizo Jared. Fuimos a una clínica chiquita a las afueras de Portland, donde nadie nos conocía. Lena no dijo nada en todo el camino. Iba en el asiento de copiloto, con las manos en la panza como protegiendo al bebé del mundo. La miré, tratando de sonreír. Todo va a salir bien, le dije, aunque mi voz no tenía la seguridad que yo hubiera querido. Esa misma tarde, la llevé a casa de mis papás. Esa casa blanca de 2 pisos con la cerca de madera que antes era mi hogar. Por fuera, todo se veía igual, el jardín bien arreglado, el letrero de familia Harley junto a la puerta, pero esa vez, ya no se sentía como casa. La casa se sentía como una fortaleza, y nosotros éramos los intrusos. Nuestros papás estaban en la sala cuando entramos. Mi papá, como siempre, sentado en su sillón leyendo el periódico, y mi mamá limpiando la mesa del comedor, despacito, como lo hacía todo. Los dos levantaron la vista, algo sorprendidos de vernos llegar juntos. Daniel. Lena. ¿Y eso de que se aparecen así nada más? Preguntó mi mamá, con una voz tranquila pero con ese tono que usaba cuando sospechaba algo. Lena estaba junto a mí, apretándome el brazo con fuerza. Respiré hondo, buscando las palabras correctas. Mamá, papá, necesitamos hablar, dije, con la voz más temblorosa de lo que quería. Y es sobre Lena. Papá bajó el periódico con calma, entrecerrando los ojos. ¿De qué se trata? Preguntó con voz baja, pero firme como piedra. Lena tomó aire y dijo, con voz bajita pero clara. Estoy embarazada. De 5 meses. Silencio. Un silencio tan fuerte que sentí como si el aire se hubiera ido del cuarto. Mi mamá se quedó congelada, con el trapo todavía en la mano, los nudillos blancos de lo fuerte que lo apretaba. Mi papá se enderezó en el sillón, y sus ojos pasaron de la sorpresa al enojo. ¿Qué dijiste? Soltó, casi gritando, su voz retumbando en la sala. Pues lo siento, dijo Lena, llorando. No era lo que quería que pasara, pero quiero tener a mi bebé. Mi mamá dio un paso hacia adelante. Su cara se puso dura, y su mirada, filosa. Lena, ¿te das cuenta de lo que hiciste? Y dijo en voz baja, pero helada. Acabas de destruir el honor de esta familia. ¿Qué van a decir los vecinos? ¿Cómo crees que vamos a poder levantar la cara? Papá la interrumpió con el mismo tono seco. Tienes que arreglar esto. Hazte un aborto. Ya. Lena negó con la cabeza, las lágrimas cayéndole como lluvia. No, no puedo. No quiero. No puedo hacerlo. Papá se levantó de golpe. Su voz sonó como trueno. Tú no puedes decidir. Has avergonzado a esta familia y todavía te atreves a llevarnos la contraria. Ya no aguanté más. Me puse frente a Lena, como si pudiera protegerla de sus palabras. Lena no hizo nada malo. Está tratando de hacer lo correcto. ¿No lo ven? Mi mamá me miró, con la cara llena de decepción. ¿La estás defendiendo, Daniel? ¿Sabes lo que esto significa para nosotros? Ella tiene que solucionar esto, o ya no seremos la familia Harley. ¿La familia Harley? Y dije con una risa triste, aunque por dentro me dolía. ¿Eso es la familia para ustedes? ¿Apariencias? ¿Chismes? La familia debería ser apoyo, no rechazo. No me vengas a dar sermones sobre lo que es una familia. Y gritó mi papá, rojo del coraje, señalándome con el dedo. Si quiere quedarse con ese bebé,
ya no es mi hija. Lárgate de esta casa, dijo mi papá. Lena empezó a sollozar y se abrazó a mí. Sentí que se me rompía el corazón, pero no podía dejar que se viniera abajo. Está bien, dije, poniendo mi mano en su hombro y guiándola hacia la puerta. Si corres a Lena, también me estás corriendo a mí. Nos las vamos a arreglar solos. La puerta se cerró de golpe detrás de nosotros. El ruido sonó como una sentencia final. Lena lloraba en el coche mientras yo manejaba. Traté de aguantarme las lágrimas. No sabía bien qué íbamos a hacer, pero sí sabía una cosa, Lena y su bebé ahora eran mi familia, y yo iba a hacer lo que fuera para protegerlos. Las semanas que siguieron fueron un verdadero infierno. Me la llevé a mi departamento. Era chiquito, pensado para una sola persona. Le di mi cuarto y yo dormía en el sillón. Empecé a trabajar desde casa, agarrando chambas freelance para poder pagar los gastos. Lena casi no salía de la habitación. Se la pasaba sentada abrazando su panza, con la mirada perdida. Yo trataba de hacerla reír contándole historias de cuando éramos niños, como cuando nos colábamos a la cocina por galletas en la madrugada. A veces sonreía un poquito, pero se notaba que hasta eso le costaba. Los vecinos empezaron a notar algo raro. La señora Miller, la del departamento de abajo, la que siempre les lleva galletas a los nuevos, me empezó a mirar con ojos raros. ¿Tu hermana está bien, Daniel? Me preguntó un día, muy metiche. Le sonreí y le dije que Lena estaba descansando, pero sabía que los chismes ya habían empezado. En Oat River, los secretos no duran nada. Mientras tanto, empecé a aprender sobre bebés. Leía libros que jamás pensé abrir, como preparar fórmula, cómo cambiar pañales, cómo cargar bien a un recién nacido. Todo. En las noches me sentaba con Lena y le contaba lo que había aprendido, tratando de animarla, de hacerle ver que sí podíamos con esto. Pero a veces, cuando ella se quedaba dormida, yo me salía al balcón, veía el río Columbia, y sentía que me estaba hundiendo. Ya no era solo el hermano mayor. Ahora era protector, cuidador, y no sabía si tenía lo necesario para aguantar. Los siguientes meses fueron una cadena de días eternos. Trabajaba desde temprano hasta altas horas de la noche, escribiendo código en mi laptop mientras Lena dormía o leía libros de enfermería en el sillón. Acepté más trabajos, pequeños proyectos que alcanzaban apenas para pagar la renta, los doctores y todo lo que Lena necesitaba. Nunca me quejé, pero había noches en las que ya no podía más. Los ojos me ardían de tanto ver la pantalla, y sentía como si estuviera corriendo una maratón sin final. Y Lena se dio cuenta. Un día, Lena salió de su cuarto con una taza de té caliente y la puso frente a mí. Daniel, no tienes que hacer todo tú solo, me dijo con una voz suave, pero se notaba que estaba preocupada. Puedo buscar un trabajo de medio tiempo. No, le contesté, quizás más duro de lo que quería. Necesitas descansar. Déjame encargarme de todo. Ella me miró con los ojos brillosos y luego solo asintió. Pero yo sabía que se sentía mal. Sentía culpa. Y odiaba eso. Odiaba que pensara que era una carga. No sabía cómo hacerle entender que ella y su bebé eran mi motivo para seguir adelante. La gente del pueblo tampoco ayudó mucho. En Oat River las noticias corren rápido. Muy rápido. Empecé a notar miradas raras cuando iba al súper. Susurros a mis espaldas mientras pedía un café. Ese es el hermano de la chava embarazada, alcancé a oír una vez en la tienda. Lo dijeron con ese tono lleno de chisme y juicio. Hice como que no escuché, pero cada palabra me dolía como una espinita clavada en el orgullo. No me importaba lo que dijeran de mí, pero cuando miraban a Lena, cuando la veían empujando el carrito con su panza ya notándose, y se hacían a un lado como si fuera una vergüenza, eso sí me dolía. Quería gritarles que no sabían nada. Que no conocían nuestra historia. Pero solo apreté los puños y, más fuerte aún, la mano de Lena. Ella también lo notó. Empezó a encerrarse. Ya ni quería salir. Se quedaba en el departamento con las ventanas cerradas. No quiero que me vean así, me dijo un día, cuando le pregunté por qué no salía a caminar conmigo.
No quiero que piensen que soy un error. La abracé fuerte. Le dije que no era ningún error. Que era la persona más fuerte que conocía. Pero por más que le hablara, sabía que mis palabras no podían quitarle ese dolor de los ojos. Pero no todos nos dieron la espalda. La señora Miller, la vecina de abajo, empezó a subirnos comida casera. Traía sopita de calabaza, pan tostadito, a veces hasta galletas. La niña necesita comer bien, decía guiñándole un ojo a Lena. Y por primera vez, vi a Lena sonreír de verdad. Una sonrisa auténtica. Y sentí una chispa de esperanza. Tal vez no todos estaban en nuestra contra. Cuando Lena cumplió 8 meses de embarazo, todo se volvió más real que nunca. La llevé a todas sus citas médicas, y el doctor nos dijo que el bebé estaba creciendo bien, pero que ella necesitaba descansar más porque ya se notaba muy cansada. Intenté hacerle la vida más fácil. Le preparaba comida sencilla, le compré almohadas extras para que durmiera más cómoda, y hasta aprendí a darle masajitos en los pies cuando se quejaba de dolor. Pero Lena cada vez estaba más nerviosa. Daniel, ¿y si no puedo? ¿Y si no soy buena mamá? Me preguntó una noche mientras veíamos una película vieja, aunque ninguno de los dos la estaba viendo de verdad. Vas a ser una mamá increíble, le dije mientras le tomaba la mano. Ya amas a este bebé antes de que nazca, y eso es lo más importante. Ella sonrió, pero yo sabía que seguía teniendo miedo. Yo también lo tenía, pero no me atrevía a decirlo. Me daba miedo no ser lo suficientemente fuerte, fallarle a Lena, al bebé y a mí mismo. El día que Lena se puso en labor de parto llegó de golpe, una mañana lluviosa de octubre. Yo estaba trabajando, escribiendo código en la computadora, cuando escuché su voz desde el cuarto. Sonaba asustada. Daniel. Creo que ya es hora. Casi se me cae la laptop del susto. El corazón me latía rapidísimo mientras corría al cuarto. Lena estaba sentada en la cama, pálida y sujetándose la panza. Me duele, susurró. No recuerdo bien qué hice después. Todo fue como un borrón. La ayudé a subirse al coche y manejé como loco hasta el hospital, tratando de mantener la calma mientras ella respiraba agitadamente y me apretaba la mano. Aquí estoy, le repetía una y otra vez, como si eso fuera a tranquilizarla. Aunque yo también estaba temblando. Cuando llegamos al hospital, las enfermeras se la llevaron de inmediato a la sala de parto. Yo quise entrar con ella, pero me dijeron que tenía que esperar afuera. Me senté en una silla dura, de esas de plástico, viendo el reloj de la pared. Cada segundo parecía durar una hora. Pensé en nuestros papás. No se habían comunicado. Ni una llamada, ni un mensaje. Días después de que corrieron a Lena, intenté hablar con mamá. Solo me dijo: cuando Lena arregle su error, hablamos. Y colgó. No le dije nada más. Pero ahora, con Lena a punto de dar a luz, quería llamarles y gritarles que se estaban perdiendo el momento más importante de sus vidas. Pero no lo hice. Solo me quedé ahí, rezando, aunque no sabía ni a quién. Después de 3 horas eternas, una enfermera salió sonriendo. Ya nació. Es una bebé sana. Me puse de pie tan rápido que sentí que me iba a caer. Las piernas me temblaban. ¿Puedo entrar? Pregunté con la voz entrecortada. La enfermera me llevó al cuarto. Lena estaba acostada, toda sudada pero con una cara llena de luz. A su lado, había un pequeño bultito envuelto en una cobijita blanca, con los ojitos cerrados. Maike, susurró Lena mirándome. Lo llamé Maike. Me acerqué sin saber qué hacer. La enfermera me lo pasó con cuidado. Lo abracé con miedo, como si pudiera romper algo tan frágil. Era tan chiquito, tan calientito. Y al verlo, sentí algo muy raro, como si el mundo entero se hubiera hecho chiquito y solo existiéramos Lena, Maike y yo. Con las manos temblorosas corté el cordón umbilical. La enfermera me enseñó cómo cargarlo bien, y en ese momento sentí que ya no era solo Daniel el hermano. Ahora era parte de algo mucho más grande. Las semanas que vinieron después no fueron fáciles. Lena estaba muy débil después del parto,
así que yo me convertí en el que cuidaba de los dos, de ella y de Maike. Aprendí a cambiar pañales, preparar la fórmula y calmar a Maike cuando lloraba a medianoche. A veces solo dormía 2 horas, entre el trabajo y cuidar al bebé, todo para que Lena pudiera descansar. Estaba agotada, pero cada vez que veía a Maike dormido, con sus manitas cerradas en puñitos, sentía que todo valía la pena. Lena se fue recuperando poco a poco y volvió a estudiar enfermería, esta vez por clases en línea. Yo la veía ahí sentada frente a la compu, tomando notas con mucho cuidado, aunque sus ojos todavía se veían cansados. Quiero hacer esto por Maike, me dijo una vez cuando le pregunté por qué no se tomaba un descanso más largo. Quiero que algún día esté orgulloso de su mamá. Al verla así, tan callada pero tan fuerte, sentí una mezcla de orgullo y tristeza. Lena estaba dando todo de sí, aunque tuviera el corazón roto. Por los chismes del pueblo, por el rechazo de nuestros papás, por lo que Jared le dejó marcado. Quise decirle que ya era una gran mamá, pero solo le sonreí, le di una palmadita en el hombro y regresé a trabajar, intentando que todo siguiera en pie. El tiempo pasó volando. Maike ya tenía 3 años. Era un niño travieso con el cabello rubio dorado como el de Lena y unos ojotes cafés llenos de curiosidad. Se volvió el centro de nuestras vidas. Todas las mañanas me levantaba temprano para prepararle su biberón y jugar con él, mientras Lena se concentraba en estudiar. Sus risas y cuando me agarraba el dedo con su manita eran como medicina para el alma, sobre todo después de noches sin dormir y cuentas por pagar. Pero hubo algo que me partió el corazón. Maike me llamó papá. La primera vez que lo dijo, casi tiró mi taza de café del susto. Lena se rió, pero en sus ojos se notaba un dejo de tristeza. Él te ama, me dijo. Pero, tú no eres. No terminó la frase, pero yo entendí. No era su papá, aunque había hecho todo como si lo fuera. Nuestra vida, aunque complicada, ya se estaba acomodando poquito a poquito. Lena no dejó de estudiar. Yo seguía trabajando en línea. Y los vecinos, sobre todo la señora Miller, se volvieron una especie de familia para nosotros. A veces nos traía galletas, otras veces juguetes que sus nietos ya no usaban, y siempre decía algo como: "Y para el pequeño. Lo estás haciendo muy bien, Daniel". Esas palabras tan simples eran como gasolina para seguir. Pero en el fondo, todavía tenía ese hueco. Mis papás no se habían acercado. Nada. Ni una llamada. Ni un mensaje. Una vez, cuando Maike tenía 1 año, intenté llevarlo a que los conocieran, pensando que tal vez, al verlo, se les ablandaría el corazón. Pero mi papá ni siquiera nos dejó pasar. Se quedó en la puerta y dijo: "Lárgate. Ese niño no es un Hartley". Tuve que manejar de regreso con los dientes apretados, las manos temblando en el volante, conteniendo las lágrimas. Y entonces, una noche, todo cambió. Estaba en el sillón revisando correos del trabajo mientras Lena alimentaba a Maike en la cocina. Sonó mi celular. Pensé que era otro encargo de freelance, pero el nombre del remitente me hizo quedarme helado. Jared Thompson. El nombre me dio como un golpe en el pecho. Me quedé viendo la pantalla sin moverme. Habían pasado 3 años. 3 años desde que ese cobarde la dejó, sola y con 5 meses de embarazo. Mi primer impulso fue borrar el mensaje. Fingir que no existía. Pero algo dentro de mí, no sé si fue el coraje o la curiosidad, me hizo abrirlo. Daniel. Sé que probablemente no quieras saber de mí. No te culpo. Pero necesito hablar con Lena. Quiero verla a ella y conocer a mi hijo. Me equivoqué y quiero arreglarlo. Por favor, dame una oportunidad. ¿Una oportunidad? Sentí que la sangre se me subía a la cabeza. ¿De verdad pensaba que podía pedir una oportunidad después de todo lo que hizo? Me levanté y empecé a caminar por la sala, tratando de calmarme. Lena salió de la cocina, secándose las manos en su delantal, con cara de preocupación. Daniel. ¿Qué pasa? Te ves como si hubieras visto un fantasma. Me quedé callado un momento, sin saber cómo decirle. Pero ya no era una niña.
Merecía saber la verdad. Jared mandó un correo, le solté, con la voz seca. Quiere verte. Y ver a Maike. Lena se quedó congelada. Se puso pálida y se sentó, con las manos temblando. ¿Qué dijo? Preguntó apenas en un susurro. Le pasé el celular para que lo leyera ella misma. Lena revisó el mensaje con los labios apretados y los ojos llenos de lágrimas. No tiene derecho, dijo, aunque su voz le temblaba. Después de todo, no tiene derecho a regresar así como así. Exacto, le dije, más duro de lo que quería. Te dejó sola, Lena. No se merece ser el papá de Maike. No tienes por qué verlo. Pero entonces noté algo en sus ojos, como duda. Miró por la ventana, donde las luces de la calle brillaban sobre la banqueta mojada. Pero, ¿y si Maike necesita saber quién es su papá? Y dijo bajito, como si se lo estuviera preguntando a sí misma. Sus palabras me dolieron. Como una bofetada. 3 años cuidando a ese niño como si fuera mío. Cambiando pañales, desvelándome, haciendo todo lo que haría un papá. Pero no lo era. Y aunque no quería admitirlo, me dolió. ¿Estás segura? Y le pregunté, haciendo lo posible por sonar tranquilo. ¿Te lastimó, Lena? ¿Y si vuelve a hacerlo? Ella negó con la cabeza, mientras las lágrimas le bajaban por las mejillas. No lo sé. Pero tengo que pensar en Maike. Y si Jared de verdad está arrepentido, tal vez merece una oportunidad para conocer a su hijo. Unos días después, acepté que Lena le contestara el correo. No quería, pero no podía detenerla. Lena le escribió un mensaje corto, educado pero frío, diciendo que podían verse en una cafetería de Portland. Un lugar neutro. Nada de Old River, donde todos se meten y chismean. Yo insistí en ir con ella. No porque quisiera ver a Jared, sino porque no confiaba en él. Lena aceptó, pero pude notar que estaba llena de dudas. Como si estuviera dividida entre el pasado y el presente. El día de la cita, manejé con Lena hasta Portland, dejando a Maike con la señora Miller. Lena casi no dijo nada durante el camino. Tenía las manos bien apretadas sobre su falda y miraba por la ventana todo el tiempo. Quise decirle algo para tranquilizarla, pero no encontré las palabras. Cuando llegamos a la cafetería, Jared ya estaba ahí, sentado en una mesa en la esquina. Traía puesto un traje gris caro, muy diferente al chavo presumido de la universidad que alguna vez conocí. Se puso de pie cuando nos vio, con una sonrisa nerviosa. Lena, dijo con voz bajita pero tensa. Gracias por venir. Daniel. Me hizo un gesto con la cabeza, pero yo no le contesté. Solo me senté con los brazos cruzados y lo miré directo. Jared empezó a hablar con voz temblorosa. Dijo que después de dejar a Lena, se fue a vivir a Seattle y empezó a trabajar en una empresa de tecnología. Que la empresa le fue bien y ahora era millonario, tenía un penthouse y muchos empleados. Pero según él, nada de eso lo hacía feliz. Me equivoqué, Lena, dijo bajando la cabeza. Tenía miedo. No fui hombre para ser papá. Pero he cambiado. Quiero conocer a mi hijo. Quiero arreglar las cosas. Lena no dijo nada. Agarraba su taza de café con fuerza. Yo quería interrumpir, gritarle a Jared en la cara que no se merecía ni verla. Que no tenía idea de todo lo que habíamos pasado. Pero me aguanté. Esto lo tenía que decidir ella. Al final, Lena levantó la cara. Su voz fue fría pero firme. A Jared, me dejaste cuando más te necesitaba. ¿Tú crees que con una disculpa ya se arregla todo? Jared se arrodilló ahí mismo, en medio de la cafetería. Varias personas se voltearon a ver. No espero que me perdones ya, dijo. Pero quiero demostrar que sí puedo cambiar. Quiero conocer a Maike, estar en su vida. Quiero compensar el daño que hice. Volteó a verme, como buscando que yo aprobara lo que decía. Pero sentí como me subía la rabia. ¿Compensar? Le solté. ¿Tú crees que con dinero vas a recuperar 3 años? 3 años en los que Lena tuvo que aguantar todo sola.
La vi llorar tantas veces por tu culpa. Daniel, dijo Lena, tocándome el brazo con suavidad. Déjame hablar con él, ¿sí? Apreté los dientes y volteé hacia otro lado. Jared siguió hablando. Dijo que quería asegurar el futuro de Maike, que ya había contratado un abogado y que pensaba hacerle un fideicomiso. Lena lo escuchaba, pero se le notaba que estaba dividida. Ya no era la chava ingenua que una vez se enamoró de él, ahora era mamá. Y pensaba en lo mejor para su hijo. Durante las semanas que siguieron, Lena se encontró con Jared un par de veces más. Siempre en Portland. Y yo siempre la acompañaba. Jared se portaba paciente. Llevaba regalitos para Maike, como un osito o un carrito. Pero me daba cuenta que Maike se aferraba a mí. Me decía papá y eso me partía el alma. Jared intentaba acercarse, pero Maike estaba muy chiquito para entender. Una vez, Jared trató de abrazarlo y Maike se asustó y corrió hacia mí. Vi que a Jared se le apagó la mirada, pero no dijo nada. Lena estaba hecha bolas. Daniel, no sé qué hacer, me dijo una noche, después de que Maike se durmió. Jared dice que quiere ser papá. Tiene dinero, puede darle a Maike una vida mejor. Pero no sé si confiar en él. Y no quiero perderte. Y no me vas a perder, le dije, tomándole la mano. Pero tienes que decidir qué es lo mejor para Maike. No para Jared. No para mí. Solo para él. Ella asintió, pero vi en sus ojos que seguía luchando por dentro. Yo también lo hacía. Habían pasado 3 años en los que yo había sido el papá de Maike. Pero ahora Jared regresaba, con dinero y muchas promesas. Yo tenía miedo de perder a Maike, miedo de perder a Lena. Pero sabía que no podía ser egoísta. Tenía que pensar en ellos dos, no solo en mí. Los días siguientes traté de hacer como si nada, vivir normal. Pero cada vez que veía a Maike corriendo por el departamento, tomándome de la mano y diciéndome papá, se me hacía un nudo en el pecho. Sabía que Lena estaba pensando en la propuesta de Jared. Y aunque me dolía, entendía por qué tenía dudas. Jared no solo volvió con una disculpa, también venía con un plan, con dinero, con un futuro. Habló de un fideicomiso para Maike, de cuidar a Lena y de querer ser parte de su vida como padre. Podía odiarlo por lo que hizo, pero no podía negar que él tenía cosas que ofrecer que yo no. Una vida estable, sin estrés por el dinero, sin desvelos por trabajar de más. Una tarde, llegando del trabajo, Lena me llamó a la sala. Estaba sentada en el sillón con Maike dormido en sus piernas. Jared estaba parado en una esquina, con las manos en los bolsillos. Se veía nervioso pero decidido. Daniel, empezó Lena con voz suave pero firme, Jared quiere decirnos algo a los dos. Me senté con los brazos cruzados, tratando de mantener la calma. Jared se aclaró la garganta, dio un paso hacia adelante y puso una pila de papeles sobre la mesa. Daniel, Lena, dijo con voz clara. Sé que no puedo borrar el daño que hice, pero quiero empezar a hacer las cosas bien. Compré una casa en Old River, junto al río Columbia. Vale $1 millón. Quiero dársela a ustedes 3, a Lena, a Maike, y a ti también, Daniel. Hizo una pausa y luego agregó. Que es un lugar donde Maike puede crecer tranquilo, donde Lena puede estudiar y trabajar, y donde tú ya no tengas que preocuparte por pagar la renta. Me quedé en shock. ¿Una casa? ¿$1 millón? Volteé a ver a Lena, que también tenía cara de sorpresa. Jared, ¿hablas en serio? Preguntó Lena con voz bajita. Jared asintió y sacó un llavero de su bolsillo. Ya firmé los papeles. La casa es suya. Solo quiero hacer lo correcto. Yo quería decir que no ocupábamos nada de él. Que habíamos salido adelante solos estos 3 años. Pero miré a Lena, con Maike dormido sobre su regazo, y supe que no podía dejar que mi orgullo se interpusiera con su futuro. Gracias, dije con voz seca. Pero esto no borra lo que hiciste. Jared asintió, como si ya esperara esa respuesta. Lo sé, pero hay algo más. Se giró hacia Lena, con la mirada más suave. Y Lena,
quiero que empecemos de nuevo. Si tú me aceptas, quiero casarme contigo. Una boda de verdad. Para darte respeto. Para darle a Maike una familia completa. Prometo pasar mi vida tratando de compensarte por todo lo que te hice. Lena se quedó sentada en silencio, acariciando el cabello de Maike con ternura. Se le notaba en la cara que estaba luchando por dentro, atrapada entre el dolor del pasado y la esperanza de un nuevo comienzo. Yo quería decirle que no confiara en Jared, que podía volver a fallarle, pero me aguanté. Era su decisión. Su vida. La vida de Maike. No podía tomar esa decisión por ella. Después de varias noches pensando, una tarde me llamó al balcón, ese donde siempre nos sentábamos a ver el río Columbia. Daniel, me dijo en voz bajita pero segura. Ya decidí. Voy a perdonar a Jared. No porque todavía lo ame, sino por Maike. Él merece tener una familia, un futuro. Y Jared puede darle cosas que tú y yo no podemos. Asentí, aunque sentí que algo dentro de mí se rompía. ¿Estás segura? Y le pregunté, haciendo un esfuerzo por no dejar que se notara mi tristeza. ¿Te lastimó una vez? ¿Cómo sabes que no lo hará otra vez? No lo sé, dijo Lena con los ojos llenos de lágrimas. Pero tengo que intentarlo, por Maike y por ti. Siempre serás la persona más importante para mí y para mi hijo. Nadie va a reemplazarte. La abracé fuerte, escondiendo mis lágrimas. Sabía que tenía razón. Maike necesitaba a su papá. Aunque ese papá no fuera yo. Pero eso no quitaba el dolor. Había sido su papá por 3 años. Y ahora, tenía que aprender a soltar. La boda de Lena y Jared fue en un hotel de lujo en Portland. Estaba lleno de flores blancas, luces bonitas y todo muy elegante. Lena se veía hermosa, con su vestido blanco y su cabello rubio trenzado como si fuera una princesa. Maike andaba corriendo por el salón con un trajecito que le quedaba enorme, riéndose como siempre. Lo cargué y él me abrazó. Yo era el padrino, parado junto a Lena, sonriendo por fuera aunque por dentro se me hacía pedazos el corazón. Jared, con su traje de gala, parecía otro hombre. Más maduro. Pero aún así, algo dentro de mí no podía confiar completamente. Volteé a ver por todo el salón, por si mis papás aparecían en alguna mesa. Aunque fuera al fondo. Pero no vinieron. Les había mandado una invitación con una carta sencilla. Les decía que Lena iba a empezar una nueva vida y que podían conocer a su nieto. Nunca contestaron. Tal vez todavía les pesaba la culpa. O tal vez seguían atrapados en su orgullo. Sea como sea, su ausencia me dolió más de lo que pensé. Después de la boda, Lena, Jared y Maike se fueron a vivir a Seattle, al penthouse que tenía Jared con vista al mar en Puget Sound. Yo los ayudé a empacar, tratando de que Maike no notara lo triste que estaba. Cuando me abrazó y me dijo, «Papá, vas a venir pronto, ¿verdad?». Yo solo asentí con la cabeza. No quise decir nada, porque si hablaba, seguro me quebraba. Me mudé a la casa que Jared nos había dado. Una casa grandísima de 2 pisos, con jardín y ventanales enormes que daban al río Columbia. Era preciosa, más de lo que nunca soñé tener. Pero se sentía vacía. Ya no estaban las risas de Maike. Ya no estaban las pláticas con Lena en el sillón por las noches. Seguí trabajando, programando como siempre. Pero cada noche, al sentarme solo en esa sala enorme, sentía que me faltaba una parte de mí. Un mes después de la boda, una tarde que llovía fuerte, sonó el timbre. Me sorprendí. A esa hora casi nadie venía. Cuando abrí la puerta, me quedé en shock. Ahí estaban mis papás, parados bajo la luz del porche. Mi mamá, con el cabello canoso pegado a la frente por la lluvia, me miraba con los ojos rojos, cansados, pero con algo que nunca le había visto, arrepentimiento. Mi papá estaba a su lado, encorvado, con la cara seria, pero se notaba que los años lo habían golpeado fuerte. «Daniel», dijo mi mamá, con la voz temblorosa, casi llorando. «¿Podemos pasar?». Yo solo asentí, sin poder hablar. Tenía la garganta hecha nudo. Los pasé a la sala.
La luz amarilla del foco iluminaba las paredes vacías y el silencio de la casa. Se sentaron en el sillón. Mamá le apretaba la mano a papá, como buscando fuerza. Yo me senté enfrente de ellos, apretando los brazos del sillón, con el corazón latiendo a mil. Durante años imaginé este momento, cuando mis papás por fin se atrevieran a enfrentar lo que habían hecho. Pero ahora que estaba pasando, no sabía qué sentir. Mamá respiró profundo, con los ojos llenos de lágrimas. Nos equivocamos, Daniel, empezó, con la voz rota. Fuimos duros, fríos. Alejamos a Lena. Y también a ti. Pensamos que protegíamos el honor de la familia, pero lo que hicimos fue destruirla. Lo siento mucho. Una lágrima le bajó por la mejilla y bajó la mirada. No podía verme a los ojos. Papá, siempre tan serio, ahora se veía pequeño. Asintió, hablando con dificultad, como si le costara trabajo cada palabra. Leímos tu carta, la de la boda de Lena. Queríamos ir, verlos, conocer a nuestro nieto, pero no nos atrevimos. Teníamos miedo de que Lena no nos perdonara. Y tú, tampoco. Se quedó callado un momento, y me dio la mano. Vi sus ojos verdes, y por primera vez en mi vida, lo vi llorar. Yo me quedé callado. Sentí que todo me caía encima como una ola, coraje, tristeza y alivio. Años enteros había cargado con el enojo por lo que le hicieron a Lena. Por cómo me dejaron solo. Pero al verlos ahí, más viejos, con la cara llena de arrepentimiento, mi enojo se fue apagando. Lo que sentí fue pura tristeza. Elena perdonó a Jared, dije bajito, pero claro. Y los va a perdonar a ustedes también. Es más fuerte de lo que creen. Y Maike, él necesita a sus abuelos. Merece sentir lo que es tener una familia que lo quiera. Mamá rompió en llanto. Se paró rápido y me abrazó con fuerza, como si tuviera miedo de que me fuera a desaparecer. Mi hijo, lloró. Te hice daño. Nunca quise hacerlo. Papá también se levantó, y me puso una mano en el hombro. Fue un gesto torpe, pero con mucho peso. Eres un gran hermano, Daniel, me dijo con voz quebrada. Y un verdadero padre para Maike. Estoy orgulloso de ti. Nos quedamos así, abrazados, en esa sala grande, pero que por primera vez se sentía cálida. Afuera seguía lloviendo. Pero la lluvia ya no sonaba triste. Ahora parecía una canción de cuna, tranquila, que acariciaba el alma. Por primera vez en años, sentí que mi familia no estaba rota. Podríamos sanar poco a poco. Y aunque el camino que venía no iba a ser fácil, sabía que lo íbamos a recorrer juntos. Después de que mis papás se fueron, me recosté en el sillón con la taza de café, ya fría, todavía en la mesa. La casa estaba en silencio, solo se escuchaba la lluvia y mi corazón, que todavía latía rápido por todo lo que acababa de pasar. Había estado enojado con mis papás tanto tiempo, convencido de que nunca iban a cambiar. Pero al ver a mi mamá llorar, y a mi papá, el hombre más duro que conocí, temblar mientras se disculpaba, sentí que algo dentro de mí se aligeraba. No eran perfectos, pero eran mis papás. Y estaban intentando arreglar las cosas. Tomé el celular. Dudé un poco con los dedos sobre la pantalla. Quería llamarle a Lena para contarle lo de mamá y papá. Pero me dio miedo. Miedo de que no quisiera escucharlo. De que lo que ellos le hicieron todavía doliera demasiado como para perdonarlos. Pero luego pensé en Maike. En su sonrisa. Y supe que tenía que intentarlo. Marqué su número. Sonó 2 veces. Y luego escuché su voz, cálida y familiar. Daniel, justo te iba a llamar. Maike me preguntó por papá esta mañana. Sonreí, aunque sentí una punzada en el pecho al escuchar la palabra papá. ¿Cómo está el peque? Pregunté, tratando de sonar alegre. ¿Y tú? ¿Cómo les va por Seattle? Lena soltó una risa suave, de esas que te calientan el corazón. Maike está feliz, Daniel. No para de correr por todo el departamento. Trae loco a Jared porque todo el tiempo quiere jugar a los superhéroes. Y yo, estoy volviendo a estudiar.
Jared. Jared se ha portado bien conmigo. Daniel, nunca pensé que iba a sentirme así de feliz. El departamento tiene vista a la bahía, continuó. Y cada mañana, Maike se para en la ventana y se queda viendo los barcos pasar, haciéndome 1000 preguntas. Siento que, por fin, todo está bien. Escucharla hablar me dio una sensación bonita, pero también una especie de vacío. Ella era feliz, y eso siempre fue lo que quise para ella. Pero una parte de mí extrañaba esos días en que solo éramos Lena, Maike y yo, en ese depa chiquito de Oat River, donde el uno al otro éramos todo. Me alegra mucho por ti, le dije, y lo sentía de verdad. Lena, tengo algo que contarte sobre mamá y papá. Se hizo un silencio. Escuché cómo Lena respiraba profundo, como si se estuviera preparando. ¿Qué pasó?, preguntó bajito. Y vinieron a mi casa esta noche, empecé a decir. Bajo la lluvia. Mamá lloró. Papá reconoció sus errores. Le conté todo. Cómo se veían. Cómo temblaban. Cómo se arrepintieron como nunca imaginé que lo harían. Cuando terminé, Lena se quedó callada un buen rato. Me preocupó haberla incomodado o hecho enojar. Pero al fin habló. Su voz era temblorosa. No sé si pueda perdonarlos de inmediato, Daniel. Pero me siento aliviada. Son sus abuelos. Y no quiero que Maike crezca sin conocer el cariño de sus abuelos. Hizo una pausa. Y luego, con voz más animada, dijo. Daniel, ya casi es día de Acción de Gracias. Quiero que vengan tú, mamá y papá, a Seattle. A nuestra casa. Con Jared. Quiero que nuestra familia esté junta, aunque sea solo por un día. Me sorprendió. No esperaba que Lena abriera su corazón tan pronto. ¿Estás segura?, le pregunté. A ellos les va a dar gusto, pero no hay prisa. Estoy segura, respondió Lena con voz firme. Maike necesita saber lo que es una familia. Y quiero que tú estés ahí. Tú eres la persona más importante para mí y para mi hijo. Sonreí mientras las lágrimas me bajaban por las mejillas, en silencio. Voy a estar ahí, Lena. Y llevaré a mamá y a papá. Durante las semanas antes del Día de Acción de Gracias, me volví a acercar a mis papás. Fui a su casa por primera vez desde que echaron a Lena. Todo se veía igual, la cerca blanca, el jardín bien cuidado. Pero esta vez, se sentía diferente. Más cálido. Mamá preparó té. Papá se sentó conmigo, y hablamos. No solo de Lena, también de los años que pasaron, de cosas que nunca habíamos dicho. O lo hiciste bien, Daniel, me dijo papá con orgullo, algo raro en él. Mantuviste unida a esta familia. Cuando llegó el Día de Acción de Gracias, me llevé a mis papás a Seattle. Iban callados todo el camino. Mamá le apretaba la mano a papá, y él miraba por la ventana, como si se estuviera preparando para algo muy grande. Yo también estaba nervioso. No sabía cómo iba a reaccionar Lena al verlos. Ni cómo iba a reaccionar Maike al conocer por primera vez a sus abuelos. El departamento de Lena y Jared estaba en el último piso de un edificio elegante, con ventanales grandes que daban al brillante Puget Sound. Apenas entramos, el aroma a pavo asado y pastel de calabaza llenaba el aire, mezclado con la risa de Maike. Corrió hacia mí gritando. «Papá». Pero se frenó cuando vio a mis papás. Lena salió de la cocina con un vestido verde sencillo, pero se veía hermosa. Jared estaba a su lado, medio nervioso, sosteniendo una botella de vino y sonriendo. «Hola, mamá, papá», dijo Lena, con voz suave y un poco temblorosa. Se acercó y abrazó primero a mamá, luego a papá. Mamá rompió en llanto al instante, abrazando fuerte a Lena y pidiéndole perdón entre susurros. Papá se quedó quieto, pero cuando Lena lo abrazó, le temblaban los hombros. «Oh, lo siento», sollozó mamá. «Me equivoqué al alejarte». «Ya pasó, mamá», dijo Lena con una sonrisa llena de lágrimas. «Ahora estamos aquí por Maike, por la familia». Maike, curioso pero con un poco de pena, se escondió detrás de mí,
mirando a sus abuelos con los ojos bien abiertos. Mamá se arrodilló y abrió los brazos. Hola, Maike, dijo con voz quebrada. Soy tu abuelita. Maike dudó un momento, pero luego corrió a abrazarla, y la risa que soltó iluminó todo el cuarto. La cena fue como sacada de una postal. Nos sentamos todos alrededor de la mesa, el pavó, el puré, el pastel, todo se veía delicioso. Jared platicó sobre su trabajo, intentando romper el hielo, mientras Lena contaba cosas de la escuela y de su sueño de ser enfermera. Mis papás le escuchaban con atención, sonriendo de verdad. Sonrisas sinceras, no forzadas. Maike estaba entre Lena y yo, comiendo y contando sobre un barco que había visto en la bahía. Nos hizo reír a todos. Después de la cena, nos reunimos junto a la chimenea. Las llamas le daban calor a la sala. Lena me tomó la mano y susurró. Y gracias, Daniel. No sé dónde estaría sin ti. Le apreté la mano. No dije nada, porque no había palabras que pudieran explicar lo que sentía. Mis papás se quedaron un día más. Jugaron con Maike, platicaron con Lena. Y por primera vez, los vi siendo verdaderos abuelos. Antes de irse, mamá me abrazó y me dijo. Y nos diste una segunda oportunidad, Daniel. Nunca lo vamos a olvidar. Papá solo asintió, pero su palmadita en mi hombro dijo más que 1000 palabras. De vuelta en Oud River, me senté en el balcón de la casa nueva, mirando el río Columbia brillar bajo la luz de la luna. Nuestra historia no fue perfecta, pero fue nuestra. Llena de errores, lágrimas, y también de amor. Lena y Maike estaban felices. Mis papás habían vuelto. Y yo, aunque seguía en silencio, sabía que había hecho lo más importante. Mantener unida a nuestra familia.